su minicurso que inició el día lunes. Sí, sí. Gracias. Es una introducción a la geometría combinatoria. Entonces hoy les voy a hablar de otro problema. Va a seguir el comercial sobre el tipo de problemas que trabajamos en el departamento para ver si se animan a estudiar con nosotros. Entonces les voy a hablar de número de cruce. Ajá. Y vamos a ver algunas cosas. Entonces, una gráfica es simplemente un conjunto de nodos que están conectados por aristas. ¿Ok? Entonces, fíjense, aquí tengo, es una gráfica o un grafo. Ajá. Tiene un conjunto de vértices B, AB, aquí A, B, C, D, y un conjunto de aristas. ¿Ok? La gráfica es un objeto combinatorio. Es decir, o sea, solo me interesa cuáles son los vértices y quién está conectado con quién. Entonces, el conjunto de vértices es ABCD y el conjunto de aristas es AD, porque tengo la arista AD, AC, etcétera. ¿Ok? Pero no es el dibujo, pues, es algo combinatorio. Fíjense que mi misma definición impide que tenga aristas múltiples. Ajá. Y de la misma manera no tengo lazos. ¿Ok? Que son gráficas que se llaman simples. Ajá. Es un grafo simple, puede ser. Ajá. Gráfica es como otra cosa. Sí. En México la gente que estudió en la UNAM le dice gráfica y todo el resto del mundo hispanohablante le dice grafo. Entonces cuando diga gráfica es un grafo. ¿Ok? Una gráfica es planar si se puede dibujar en el plano sin que sus aristas se crucen. ¿Ok? Fíjense, vamos a ver una propiedad interesante de las gráficas planares, que es la fórmula de Euler. Si ustedes toman el número de vértices de un grafo planar, luego a ese número le restan el número de aristas y le suman el número de caras, eso les da 2. ¿Ok? Siempre. Por ejemplo, aquí tengo este grafo, tengo estos vértices. Ajá. Las caras son las regiones conexas del dibujo. ¿Ok? Entonces, ¿cuántos vértices tengo? 1, 2, 3, 4, 5. ¿Cuántas aristas tengo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Y cuántas caras tengo? Pues tengo la exterior, esta y esta. Entonces, 5 menos 6 más 3 es igual a 2. Ajá. Entonces, ese teorema, el de la fórmula de Euler, realmente no es un teorema de teoría de grafos, es un teorema de topología. Ajá. Porque es cualquier grafo que tú dibujes en el plano va a cumplir con eso. Ajá. Vamos a hacer una prueba rápida, y es una prueba entre comillas. Ajá. Entonces probamos que se vale para gráficas planares maximales por aristas. Ajá. ¿Por qué puedo hacer eso? Si ustedes me dan una gráfica planar, y yo le agrego aristas, y mientras siga siendo planar, o sea, le agrego la mayor cantidad de aristas que pueda. Ajá. Y supónganse que ya que tengo esa gráfica más grande, logro probar la fórmula de Euler, ¿sí? Noten que se va a valer para mi grafo original. ¿Por qué? Porque cada vez que agrego una arista, este número aumenta en 1. Pero el número de caras también aumenta en 1, porque una cosa que era una cara, al agregar una arista, pues entonces se divide en 2. ¿Ok? Entonces si la suma D menos E más F al final de todo este proceso vale igual a 2, pues me puedo ir para atrás y originalmente va a valer igual a 2. ¿Ok? Entonces podemos suponer que mi grafo es maximal por aristas con la propiedad de ser plana. ¿Ok? Entonces, fíjense, ahora voy a tomar un vértice de mi gráfica. ¿Ok? Y como es maximal por aristas, todo esto van a ser triángulos. ¿Ok? Lo voy a quitar y voy a proceder por inducción. Entonces voy a suponer que la fórmula de Euler se vale por inducción. Ajá. Tomo el vértice, supongamos que tiene D vecinos, lo quito y me queda una cara aquí. Ahora, yo estoy suponiendo que se vale para grafos maximales. ¿Ok? Entonces todavía tengo que agregar ciertas aristas aquí para que ya sea maximal por aristas. Fíjense, el vértice tenía grado D, ¿ok? Lo quito, pierdo este número de aristas, un vértice, ajá, pierdo este número de caras,
exactamente D, y el número de aristas que voy a agregar es de -2, de -3, ¿no? ¿Ok? Y el número de caras que voy a tener sería de -2. Entonces, por inducción se vale la fórmula de Euler para esta nueva gráfica, a la cual le quité un vértice. El número de vértices, como les decía, disminuyó en 1. Perdí las D aristas que tenía mi vértice. Gané D-3, que son estas diagonales que metí aquí. Perdí la D caras que había acá. Y gané estas de -2. Pues si hacen las cuentas, eso mágicamente pues les da igual a 2. ¿Ok? Entonces, ¿quedó claro la fórmula de Euler? ¿Sí? ¿Ya la habían escuchado antes? Sí, ¿conocían, no? Bueno. Entonces, a las gráficas planares maximales se les llama triangulaciones. ¿Por qué se les llama triangulaciones? Porque las caras son triángulos. En una triangulación se tiene que 3 veces el número de caras es 2 veces el número de aristas. ¿Por qué? Porque fíjense, si yo me paro en cada cara y cuento cuántas aristas hay ahí, va a haber 3. Y si eso lo hago para cada cara, voy a contar cada arista 2 veces, porque lo voy a contar una cuando me pare en una de las caras que queda de un lado y la otra cuando me pare en la otra cara. Entonces 3 veces el número de caras es igual a 2 veces el número de aristas. Y eso es cuando la gráfica tiene la mayor cantidad de aristas con la propiedad de ser planar. ¿Sí? Entonces quiere decir que en general este es un menor igual para gráficas, ¿no? En generales. Ahora, yo puedo sustituir para triangulaciones esta F por, o sea, simplemente despejo la F, ¿no? Y me queda que es 2/3 del número de aristas. Entonces, eso lo puedo sustituir en la fórmula de Euler y tengo esta igualdad, que se simplifica a que para gráficas maximales o planares, las aristas son exactamente igual a 3 veces el número de vértices menos 6. ¿Ok? ¿Por qué hice todo esto? Porque fíjense que eso ya me dice de inmediato que hay grafos no planares. Si un grafo tiene demasiadas aristas, pues esas aristas van a exceder ese número y entonces ya no va a poder ser planar. ¿Ok? Entonces existen gráficas que no importa cómo las dibujen ustedes en el plano, siempre va a haber 2 aristas que se cruzan. ¿Ok? ¿Quedó claro? Bueno, entonces en gráficas en general esta es una desigualdad. Y ahora, pues fíjense, ya con este teoremita podemos probar que, por ejemplo, K5 no es planar. K5 es la gráfica de 5 vértices, donde todos los vértices son adyacentes entre sí. ¿Por qué no es planar? Porque K5 tiene 5 vértices. ¿Cuántas aristas tiene K5? A ver. 10, ¿no? Y entonces tendría que 3 veces el número de vértices menos 6 me da 3 por 5, 15 menos 6 me dice que tendría que tener como mucho 9 aristas, pero tiene 10. Entonces no importa cómo la dibujen en el plano, van a tener que tener al menos 2 aristas, se van a tener que cruzar. ¿Ok? Ahora, hay otra gráfica que no es planar, que es K33, que es la gráfica bipartita, que tiene 3 vértices de un lado y 3 vértices del otro. Entonces hay 3 vértices azules, 3 rojos, y todos los azules son adyacentes con todos los rojos, pero no hay aristas entre los azules ni aristas entre los rojos. ¿Ok? Esa tampoco es planar. ¿Por qué no es planar? Es la misma idea, hay que modificar un poco el argumento. Si fuera planar, como fíjense que K33 no tiene triángulos, ¿no? Porque como es bipartita no pueden tener azul, rojo, pues luego ¿qué color sigue? Entonces, si fuera planar, las caras tendrían que tener al menos 4 aristas, ¿no? Entonces, en este caso, si yo cuento el número de aristas, tendría que 4 veces el número de caras es como mucho 2 veces el número de aristas. ¿Ok? Y eso lo sustituyo en la fórmula de Euler como lo hice antes, y entonces tendría que el número de aristas tendría que ser como mucho 2 veces el número de vértices menos 4. Pero ¿cuántas vértices tiene K6? K33, pues 6. ¿Y cuántas aristas tiene? Pues 9, ¿no? Sustituyendo me queda que 2 veces el número de vértices menos 4 es 2 por 6, 12 menos 4, que es 8. Entonces tiene una arista más de la que necesitaría para tener chance de ser planar, ¿no? Entonces K33
y K5 no son planares. Pero hay un resultado muy profundo de teoría de gráficas que me dice que básicamente una gráfica es no planar por culpa de K33 o K5. Ajá. Entonces, cada vez que yo tenga una... Fíjense, y es lo siguiente. Lo que dice este teorema es que básicamente cuando estoy haciendo una gráfica no planar de, como la quieran, de 1000 millones de vértices, dentro debe de existir de alguna manera o K33 o K5, siempre. Ajá. ¿En qué sentido existe ahí adentro? Tiene que tener una subdivisión. ¿Qué es una subdivisión de un grafo? Pues aquí tengo K5 y simplemente subdividir es tomar una arista y ponerle un vértice. ¿Ok? Entonces, una subdivisión de una gráfica es yo tomo la gráfica y empiezo a subdividir las aristas como me dé la gana y lo que resulta es una subdivisión. Ajá, por ejemplo, aquí esta es una subdivisión de K5. Noten que como realmente cambié cada arista por un camino, si la gráfica original no era plana, pues tampoco la subdivisión va a ser plana, ¿no? Porque pues es simplemente cambiar una arista por un caminito, ¿ok? Entonces, el teorema de Kuratowski dice que una gráfica es planar si solo si no tiene una subdivisión de K5 o K33. Ajá. Si lo piensan, es un teorema bastante profundo. No importa cómo sea su grafo no planar, adentro van a tener una subdivisión de K5 o de K33 siempre. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? Muy bien. Bueno, entonces hay grafos no planares. Pues eso motiva el siguiente problema, que es el número de cruce. Entonces, un grafo planar lo puedo dibujar en el plano de manera de que sus aristas no se crucen. Ajá. Hay grafos que no importa cómo los dibuje, al menos dos aristas se van a cruzar. Entonces, el número de cruces, el mínimo número, y es lo que les decía la clase pasada, que geometría combinatoria estudia problemas de combinatoria, de contar. Ajá, sobre objetos geométricos. O sea, el mínimo número de cruces que aparecen en todo dibujo en el plano de una gráfica. ¿Ok? Entonces, fíjense. El número de cruces, el mínimo número de aristas que se cruzan, el número en todo dibujo de G en el plano. O sea, el mínimo número de pares de aristas que se cruzan. Ajá. Por ejemplo, aquí hay un dibujo de K5 donde solo una arista se cruza. Y yo sé que eso es óptimo porque como K5 no es plano, pues al menos va a haber un par de aristas que se cruzan. ¿Ok? Acá hay un dibujo de K33 donde solo hay un cruce. Entonces el número de cruce de K5 o de K33 es exactamente igual a 1. ¿Ok? Entonces ese es el problema del número de cruce. Y es un problema que está abierto bastante para muchas clases de gráficas, y en particular cuál sería como que la clase de gráficas que se les ocurre preguntarse, la más natural. O sea, si ustedes fueran a pensar el número de cruce, ¿cuál sería como el primer objeto de estudio? Que dicen, bueno, KN, ¿no? Entonces, la gráfica completa, ¿cuál es el número de cruce de la gráfica completa? Entonces, hay una conjetura que ahorita se las voy a platicar, y antes de eso, perdón, me faltó eso. Antes de eso les quiero dar una cota inferior para el número de cruce sobre cualquier gráfica. ¿Ok? Entonces vamos a probar una cota inferior al número de cruce sobre cualquier gráfica, y esta cota solo va a estar en base al número de aristas. ¿Ok? Esta prueba me gusta mucho porque usa el método probabilístico. Ajá. Entonces es casi como magia. Vamos a ver qué tan despiertos están. ¿Okay? Entonces pongan atención, ¿va? Si es una gráfica G, entonces yo digo que el número de cruce de una gráfica G es mayor o igual al número de aristas elevado al cubo entre 64 por el número de vértices elevado al cuadrado. ¿Ok? Entonces, pues va bien. Eso ya me dice que una cota inferior sobre el número de cruce. Por ejemplo, si mi gráfica tiene algo así como n cuadrada entre 4 aristas, ajá, pues eso ya me dice que este número va a ser como n a la 6 entre n cuadrada, pues va a ser una constante por n a la 4, ¿no? O sea, fíjense que es bastante poderoso. O sea, me dice cuánto, una cota inferior sobre el número de cruce de cualquier gráfica. Entonces va la prueba, pongan atención.
Disculpe, tengo una duda. ¿Ese rudo inferior tiene que ser la parte entera de eso o solamente esa flexión? Porque El piso, puedes tomar bien. el piso. Ajá. Sí. Ahora no se apuren mucho por partes enteras y demás. Va a ser un poco informalón. De hecho, esta constante no es la mejor posible, pero es la que sale con la prueba. O sea, hay una cota mejor todavía. Entonces, fíjense, lo primero que vamos a hacer es vamos a probar esta cota, que el número de cruce es mayor o igual al número de aristas menos 3 veces el número de vértices. A ver, ¿por qué se les ocurre que es eso? Esa es como la primer cota inferior, así sencillina. ¿Verdad? Bueno, Euler habíamos dicho, usado la fórmula de Euler, y habíamos dicho que una gráfica plana tiene que tener como mucho 3n menos 3n menos 6 aristas, ¿no? En pocas palabras, si tiene más de 3n aristas no es plana. Entonces la idea es que si yo a una gráfica plana le empiezo a agregar aristas, pues cada vez que le agregue maximal, cada vez que me pase de 3n voy a agregar un cruce, ¿ok? Y esa es la prueba. Esa es la prueba, porque entonces ustedes me dan una gráfica, ajá, yo la dibujo de manera óptima en el plano y me fijo en una arista que participa en un cruce. Entonces quito esa arista y el número de cruce disminuyó en 1. Ajá. Quito esa arista y el número de cruce disminuyó en 1. Ajá. Y así me voy hasta que termino con una gráfica plana. ¿Ok? El número de aristas que quité en ese proceso pues fue como mucho el número de cruce. Porque a lo mejor puede ser que al quitar una arista quite de a 2 cruces. Pero como mucho quito el número de cruce de aristas. ¿Ok? Entonces, acá empezamos con dibujo óptimo, le quitamos aristas que estén en un cruce y hacemos esto hasta que ya no haya cruces. Cada que quitamos una arista, el número de cruce baja en 1 al menos, o más, ¿ok? El número de aristas de esta gráfica, al final, lo que me queda al final, es al menos E menos el número de cruce. Y esta gráfica es plana. Ajá. Como es plana, pues entonces tiene como mucho 3, el número de vértices por 3. Aquí le quité el menos 6 para que no me ande estorbando la constante. ¿Ok? Entonces, esta es mi primera estimación, que el número de aristas menos el número de cruces como mucho 3 veces el número de vértices. Ajá. Y ya pues esto se describe como que el número de cruces mayor o igual al número de aristas menos 3 veces el número de vértices. Entonces, esa fue mi primera estimación sencillita. Ajá. Y ahora es donde viene la magia del método probabilístico. Pues ahora, lo que voy a hacer es, ustedes escogen una P entre 0 y 1, la que quieran. Ajá. Y voy a escoger una subgráfica aleatoria de mi gráfica. ¿De qué manera? Cada vértice lo voy a escoger con probabilidad P. Si P fuera igual a un medio, pues me paro en cada vértice, me echo un volado y si sale águila me quedo con ese vértice. Ajá. Luego me paro en otro vértice, si sale águila me quedo con ese vértice. Y todas las aristas que estén en 2 vértices de los que elegí me quedo con esas aristas. ¿Ok? ¿Quedó claro? Entonces estoy escogiendo una subgráfica aleatoria de mi gráfica original. ¿Ok? Esa gráfica llámela H. Ajá. Ahora fíjense que por la estimación anterior el número de cruce de H es mayor o igual al número de aristas menos 3 veces el número de vértices. Ajá. Pero fíjense que H es una gráfica aleatoria. Entonces estos son variables aleatorias. Ajá. O sea, dependen de mi elección, ¿sí? Y yo puedo tomar esperanzas. Ajá. Entonces tomo esperanzas y entonces el valor esperado de H es mayor o igual al valor esperado del número de vértices, del número de aristas que elegí menos 3 veces el número de vértices que elegí. Ajá. Pero cada uno de estos términos es fácil de calcular. ¿Cuál es el valor esperado del número de vértices? A ver. P por n, ¿no? P por n, ¿no? P por el número de vértices. ¿Cuál es el valor esperado del número de aristas que elegí? No, porque cada arista para que viva en la gráfica tienes que elegir ambos extremos. Entonces P cuadrada por E. ¿Ok? ¿Cuál es el valor esperado del número de cruce? Ajá. Pues si tenía un cruce, tengo que elegir las 2 aristas. O sea, es P a la 4 por cada cruce, ¿no? Entonces tengo esto, P por B, P cuadrada por E y P a la 4 por el número de cruce.
Y ahora sustituyo todo esto en la ecuación de acá. Ajá. Entonces tengo que P a la 4 por el número de cruces mayor o igual a P al cuadrado por E más 2P por B. Y yo puedo elegir P como se me dé la gana siempre y cuando esté entre 0 y 1. Entonces la voy a elegir como 4 veces el número de vértices entre E, donde aquí nada más necesito que para que se valga tenga suficiente número de aristas para que esto sea menor a 1. Sustituimos y mágicamente me da la cota inferior del número de cruce. Ajá. Entonces le digo que es como magia, ¿no? Entonces ya está padre, ya tenemos una cota para el número de cruce de cualquier gráfica, solo en términos del número de aristas. ¿Ok? ¿Dudas hasta aquí? ¿Cuándo puedes escoger P igual a 4 veces sobre E? A que sí sea menor que 1. Cuando el número de aristas es mayor a 4 veces el número de vértices. Entonces, ¿esa cota solo se vale para gráficas que cumplen eso o para Ajá. todas? Sí, lo que pasa es que para que esto vaya bien, E tiene que empezar a ser más grande que B. O sea, ¿en qué sentido? Fíjate, la primer cota que probamos es lineal, en el sentido de que por cada arista que tú sobrepases de n, tienes un cruce. Y esta, imagínate que tienes un número cuadrático de aristas. Entonces la primera cota solo me va a dar una cota de n al cuadrado. Pero esta, si tú tienes un número cuadrático de aristas, esta ya te va a dar n a la 4. Entonces para términos menores, abajo de 4b, tú puedes usar la original y te va a dar una buena cota. Cuando el número de aristas empieza a rebasar el número de vértices, es cuando esta es la que tienes que usar. Pero ya cuando estás en ese caso, pues ya el número de aristas. Sí, muy bien. Ahora, vea, regresando a la conjetura aquí me faltó un cuarto, ¿eh? Este está mal, este debería ser un 1 entre 4. Entonces, el número de cruces de la completa, aquí hay una conjetura, o sea, aquí sí tenemos conjeturado el número de cruce, ¿ok? Entonces es n medios por n menos 1 entre 2 por n menos 2 entre 2 por n menos 3 entre 4, y todo esto dividido entre 4, se me olvidó, no la vayan a probar así, sí. Entonces ahí hay una conjetura que no se ha podido demostrar. Y ahora, fíjense, el número de cruce rectilíneo. Entonces esta es una variante más geométrica del número de cruce, del problema del número de cruce. Y en el número de cruce rectilíneo es un dibujo de una gráfica es rectilíneo si las aristas las dibujan como segmentos de recta. Entonces ya no se vale dibujarla con curvas, sino tienen que hacer puros segmentos de recta. ¿Ok? Resulta que toda gráfica plana la pueden dibujar sin que sus aristas se crucen con sus aristas como segmentos de recta. ¿Ok? Entonces un dibujo rectilíneo es aquel donde las aristas se dibujan con segmentos de recta. Ajá. Entonces de la misma manera que definimos el número de cruce, podemos definir el número de cruce rectilíneo. ¿Ok? Y en este problema es en el que hemos estado trabajando aquí en el Simple Start. Primera observación, claramente el número de cruce rectilíneo es mayor o igual al número de cruce normal. ¿Por qué? Porque es una condición más fuerte, ¿no? O sea, es el caso más general, es cuando permites que haya curvas, ¿no? Entonces el número de cruce rectilíneo es mayor o igual al número de cruce. Y de hecho sabemos que a partir de un cierto número, para las gráficas completas son distintas. Como les decía, toda gráfica se puede dibujar rectilíneamente. Bueno, ¿qué hay del número de cruce para KN rectilíneo? Pues a diferencia del número de cruce normal, no tenemos una conjetura para el número de cruce rectilíneo. No hay conjetura. O sea, para la de Guy, todo el mundo, bueno, casi todo el mundo cree que el número es tal. Ajá. Y se cree porque hay varios dibujos óptimos y nadie se le ocurre una manera de dibujarlo de mejor manera. Entonces lo que falta por hacer es mejorar la cota inferior. ¿Okay? Pero para el número de cruces ni siquiera tenemos una idea de cómo dibujarlo de manera óptima. Tenemos muy buenas maneras, pero no una óptima. Entonces, las mejores cotas publicadas a la fecha son estas. Es 0.37 bla 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 por n a la 4 y por arriba es 0.38047. Ajá.
Entonces, estas son o sea, si se fijan, están bastante cerca las dos constantes ya. Aunque no tenemos conjetura, ya tenemos amarrado como que muy bien el número de cruce. Ajá. Pero todavía no sabemos cuál es el valor real. Y puse aquí publicadas porque esas no son las mejores cotas. Esta cota la encontramos con un estudiante de licenciatura y a la fecha, la última vez que chequé el lunes, que preparé a las 5:25, la mejor cota que tenemos nosotros es, le bajamos a 61. Entonces, no es la mejor, esta es la publicada a la fecha, y yo probablemente mejoró hoy, pero ya no le puede preguntar a Carlos cuál es la nueva cota. Esta probablemente hoy ya se mejoró. Ajá. Entonces déjenme platicarles cómo estamos mejorando esas cotas. No, con construcciones explícitas. Ajá. Entonces va así. Entonces, hay construcciones que si tú les das un conjunto pequeño, con poquitos cruces, te crean un dibujo más grande con pocos cruces. Y lo que básicamente es que hacen que de manera inteligente duplican los puntos. Entonces cada puntito escogen una dirección y lo duplican en esa dirección. Y lo duplican en esa dirección. Y luego tú haces las cuentas y puedes saber cuál va a ser el número de cruce de ese dibujo duplicado. Ajá. Y luego tomas ese dibujo duplicado y lo vuelves a duplicar, y de esa manera tienes un dibujo para valores arbitrariamente grandes de n. ¿Ok? Entonces, ¿sí quedó? Eso es O grande de N3. Este es teta de n al cubo. Pero eso es el error. Eso es, ajá. O sea, sí, más o menos. Sí. Si lo quieres ver así, lo que pasa es que la cota superior es algo por n4, que esto es de orden n a la 4, más un término chiquito de n al cubo. Ajá. Sí. Sí, si quieres verlo como grande, sí. Ajá, o grande, muy bien. Sí, muy bien. Entonces, hay construcciones que les digo, no, se les dan un buen conjunto y son teóricas, pues, o eran teóricas, porque ya las implementamos. Entonces, dice, no, pues la gente se puede decir, pues este puntito, busca una línea, duplícalo y calculas el número de cruce. Pero eso lo hicieron de manera teórica. Entonces, lo que hacen es encontrar un buen dibujo para un valor pequeño de n, aplicar y ver qué les da. Entonces, con eso tienen este teorema que dice que si tienen un conjunto de m puntos, S, entonces el número de cruce de Kn es como mucho 24 veces el número de cruce de S más estos valores en términos de m, por n en 4 más este error que lo dijo la compañera. ¿Ok? Entonces, la manera de mejorar la cota es encontrar cada vez mejores dibujos de n, ¿no? Para valores pequeños. Entonces, lo que hicimos la primera vez para obtener la mejor cota superior publicada es tomar los mejores conjuntos y con heurísticas los mejoramos. Y uno de ellos, el de 75 puntos, nos dio la mejor cota conocida, publicada a la fecha. Entonces, les presento el conjunto, es si ustedes lo duplican van a tener una buena construcción. ¿Cómo funciona la construcción? Pues empiezan con uno de 75, duplican a uno de 150 y así se van, ¿no? Y van aplicando el teorema, y el teoremita es lo que les dice al final que van a obtener. ¿Ok? ¿Qué es lo que estamos haciendo hoy o justo ahorita? Oscar, creo que no anda aquí, lo que hizo es que implementó esta construcción. O sea, esa construcción era teórica. Él la implementó en Python. Entonces ahora les podemos dar el conjunto con coordenadas enteras y ese programita nos va a escupir el conjunto duplicado. ¿Y qué es lo que estamos haciendo justo ahorita con otros alumnos? Empezamos con el de 75, con Frank, con Oscar y con Carlos. Empezamos con el de 75, duplicamos, pero ahora en vez de seguir este camino optimizamos con heurísticas. ¿Ok? Entonces tomamos el de 75, duplicamos, optimizamos este dibujo con heurísticas
Y ahora en vez de seguir este caminito que iba por acá, nos vamos por aquí. Ajá. Pero ya tenemos una receta para ir mejorando el número de cruce, porque todo lo único que tenemos que hacer es, después de que nos aburramos de andar optimizando o que ya se trabe la máquina, que digan, no, pues ya no lo puedo optimizar más, pues lo duplicamos, ajá, optimizamos y nos seguimos, pues ya está la fábrica de artículos para la promoción, ¿no? Podemos estar publicando una cada 3 años, ojalá. No es cierto eso. Entonces déjenme mostrarles la heurística, cómo se ve. La heurística para optimizar es sencilla. La primera heurística que hicimos y funciona sorprendentemente bien, es lo más bobo que se les puede ocurrir, es toman el conjunto de puntitos, eligen un punto al azar y luego lo mueven al azar a otro lado. Y si el número de cruce mejora o se queda igual, lo dejan ahí. Ajá. Resulta que si ustedes hacen esa heurística muchísimas veces, van a obtener buenos dibujos. Y si tienen un buen dibujo, lo van a poder optimizar. Fíjense, les voy a enseñar un video de esta heurística. ¿Dónde está? ¿Qué me ocurre? ¿Por qué no? ¿Sí está corriendo? No, ¿verdad? Lo probé. Ahí está. Gracias. Y entonces en ese dibujo empecé. A ver, quiero empezar desde el principio. Bueno, entonces ese es un dibujo que empieza ahí son varias iteraciones y converge a lo que como se ven los dibujos últimos. Y para esto pues tuvimos que implementar el cálculo del número de cruce de manera muy rápida, porque lo vamos a hacer muchísimas veces. Entonces fíjense, es interesante. Una vez ya que se decide por estos brazos de aquí, ya los puntitos los empieza a mover como que solo sobre los brazos. Todos los dibujos que conocemos del número de cruce buenos tienen esta estructura, 3 brazos y algo aquí adentro que no entendemos bien cómo se comporta. También sabemos que cada uno de estos tiende a ser un fractal, o sea, es un dibujo de esta forma pero estirado, y cada bracito es un dibujo estirado. Ahí está. ¿Ok? Entonces, ¿dudas? Ajá. Bueno, con lo que nos comentó la compañera de entonces, ¿qué tipo de error o por qué se sigue buscando una aproximación más cercana si vamos a los números de la el asunto es que el error, la compañera pregunta que por qué ese término de error. El asunto es que en combinatoria generalmente los problemas pues es muy difícil dar una respuesta exacta, ¿no? Entonces lo que hacemos es darlo en lo que se llama órdenes asintóticos y si tú te fijas cómo está escrito esto. Esto es n4, ¿cómo es? Es n por n-1 por n-2 por n-3 entre 4 factorial, ¿no? Entonces, esa es una constante, es por n a la 4. Entonces, aquí tienes algo por n a la 4 más algo de orden cúbico, que es el error. Entonces, el término que va a dominar es n a la 4. Entonces, ahorita estamos trabajando en mejorar la constante por n a la 4. O sea, ya sabemos, y fíjate que por abajo también es algo por n a la 4. Entonces, si lo ves como un polinomio, que es como queremos el coeficiente del término de n a la 4. Y si algún día lo logramos, pues ya iremos por los términos de n al cubo, y algún día, tal vez, en cientos de años, tengamos el valor exacto. Pero es por eso, porque o sea, ya el término que conocemos, sabemos que es una constante por n a la 4 y el otro todavía no lo ignoramos, pues. O sea, no tiene sentido mejorar si todavía no mejoras este.
Pero sería un error mío si yo le quito este término, Sí. porque no sería exacto. ¿Ok? Tú- exacto. Y después nos preocupamos por ese término cúbico. ¿Dudas? Ajá. ¿Necesitan algo para bipartitas completas bipartitas? Sí, hay una conjetura y no está aprobada. Se llama la conjetura de Zarankiewicz. No me acuerdo ahorita del valor, pero si la buscas ahí está en Wikipedia. Entonces, y el dibujo es muy fácil. Es los rojos en una, ¿cómo se llama? En una línea vertical, horizontal, y los otros en una línea vertical. Una cruz, la mitad de acá, la mitad de allá, y un es todo. Sí, es el óptimo. Y se conjetura que ese es el óptimo. Y además, en ese caso en particular, el óptimo, el que se conjetura que es el óptimo, se puede realizar de manera rectilínea. Entonces ahí es un caso donde los dos números creemos que son iguales. Sí. ¿Dudas? Para n partitas ya no se sabe de plano nada. ¿O sí? No se ha trabajado No, que yo ¿verdad? sepa. Se ha trabajado completas, las bipartitas, el cubo también creo que hay una conjetura, productos de ciclos también. O sea, si ustedes son un producto de ciclos, pues les va a hacer algo que se ve como un toro, ¿no? Sí, sí, sí. Y entonces ese también se ha estudiado, el producto de un ciclo de tamaño n por uno de tamaño m. También, por ejemplo, en este caso hay incluso si mejoran, o sea, hay valores para los que ya se ha verificado la conjetura de Guy, hasta 27 creo que es, no me acuerdo, pero si usted, o es menos, en fin, si usted, o sea, hay para un número fijo que ya se ha verificado, pues si dan el siguiente paso, pues sería un buen resultado. Ajá, o sea, hacer K28 o K29. Claro. Ajá. A Zarankiewicz no sé hasta dónde se ha verificado. Para número de cruce también sabemos el óptimo, creo que hasta para, no creo que no. ¿Preguntas? Ajá. En la heurística que mencionas, ¿es algún algoritmo en particular o qué clase de heurística usas para...? Nada. Intentamos en algún momento con algoritmos genéticos y cosas de simulated annealing y demás, y la más burda es la que funciona mejor, que simplemente lo mueves cerca, más o menos cerca de donde estaba y ya, y si mejor se queda igual lo dejas ahí. Esa es una heurística que estamos usando. Estamos usando otras, por ejemplo Frank lo que hizo en su tesis de maestría es que optimizó mucho esta búsqueda. El calcular el número de cruce para la completa se puede hacer en n al cuadrado. O sea, yo les doy el conjunto. Si se fijan, el número de cruce de la completa, rectilíneo, o sea, el número de cruces que va a tener, no depende solo depende de la posición de los puntos, ¿no? Entonces, eso se puede, el número de cruces que tienen se puede calcular en tiempo n al cuadrado, lo cual es relativamente sorprendente porque tienen un número n a la 4 de cruces. Bueno, entonces cuando tú tomas un puntito y lo mueves, tienes que recalcular el número de cruce en tiempo n al cuadrado. Y lo que hizo Frank es que si tomas un puntito y lo mueves, pero pones una lista de n candidatos, entonces ya no te cuesta n al cuadrado, sino te cuesta tiempo n por cada candidato, y eso nos permite hacer esta heurística mucho más rápido. Y algo que hizo Oscar, que es la otra heurística que estamos usando, es, si ustedes se fijan en estas heurísticas, al final los puntitos van a querer vivir sobre los brazos, ¿no? Pero si lo hacen de manera métrica, pues van a tender a salirse de esos brazos. Entonces hay regiones como muy delgadas donde van a querer mover su punto. Entonces lo que hizo Carlos es que localmente genera esas regiones y ya lo mueve, pero casi que sobre los brazos nada más. Es una manera como muy microscópica de optimizar, y es lo que estamos haciendo ahorita, usando todas esas heurísticas para los dibujos duplicados. ¿Más preguntas?